¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, una cosa increíble, increíble lo que estamos viendo, cómo se ha derrumbado la oposición en Venezuela. Hay un audio que lo está sacando ahorita mismo Panama Post, un medio de extrema derecha y que está molesto con la gente de Guaidó. Un audio de Freddy Guevara, en el cual dice una cosa que te vas a quedar pasmado. Ahora tú te pones a ver el audio y allí Freddy Guevara plantea para que tú veas que nosotros lo que te hemos venido contando acá no es coba. Freddy Guevara plantea nada más y nada menos en ese audio intercambiar una posible investigación contra Venezuela de la Corte Penal Internacional a cambio de cargos en el Tribunal Supremo de Venezuela. Es decir, sentarse con el gobierno y decirle, mira, si tú no quieres que te investigues, la Corte Penal Internacional, que nosotros tenemos control de esa corte, porque tenemos apoyo europeo y apoyo gringo, entonces dame 2 o 3 cargos del TSJ y así estamos en paz. Para que tú veas la calaña de los funcionarios o de los activistas o de los supuestos líderes opositores que nos vendieron aquí hace 4 años que iban a transformar Venezuela. Esos son los que iban a transformar a Venezuela, que iban a sacar a Maduro y ellos se iban a poner a través de una alfombra roja y este país iba a ser una maravilla en 10 años. Mira la calaña que son peores que los chavistas. Ahora bien, vamos por parte, porque esto está bueno. La Corte Penal Internacional, aquí a Venezuela, se le hizo un mega expediente porque le lanzaron guarimbas, le lanzaron golpes de Estado, le lanzaron guerra económica, le lanzaron asedio desde el país de las hamburguesas, le lanzaron bloqueo. ¿Y qué pretendían? Efectivamente que Venezuela no se defendiera. Porque si se defendiese a través de esa autoridad, de hacer valer la autoridad, le iban a crear el expediente como efectivamente sucedió. Un expediente basado en ONG y en medios de comunicación. Es decir, que los señores de la Operación Gedeón venían a salvar a toda Venezuela. No había que enfrentarlos. Los señores que lanzaron el magnicidio venían a salvar a Venezuela. No, las autoridades no podían tocarlo, so pena de abrirles un expediente por violación de los derechos humanos a estos pajaritos. Los señores que metieron durante 4 meses guarimbas en distintos municipios del país, no había que enfrentarlos porque ellos venían a rescate de la democracia y de los valores de Venezuela. No podía la Guardia Nacional ni la Policía Metropolitana Nacional Bolivariana enfrentarlos para calmar las aguas, para normalizar la ciudad, porque te iban a hacer el expediente en la Corte Penal Internacional. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno aguantó durante estos últimos 4 años todo ese chaparrón de la Corte Penal Internacional. Ya te muestro el audio de Freddy Guevara, ya te lo muestro. Aguantó ese chaparrón y acaba de hacer una jugada maestra. Le trae al mismísimo fiscal de la Corte Penal Internacional y lo trae invitado acá al país y le dice, visite las cárceles, visite los presos, visite todo lo que tenga que visitar, hable con ellos y pregunte si hay o no violación de los derechos humanos. Claro, un país asediado, un país que se le da golpe de Estado, ¿cómo crees tú que pueden responder las instituciones? ¿Con flores? ¿Con agua? ¿O con qué van a responder para que se haga valer el Estado de Derecho? Aquí no nos vamos a caer a coba. Y ahora Freddy Guevara demuestra efectivamente que es un caso político, como el caso de Saab que se está demostrando. Freddy Guevara demuestra que ellos tienen una influencia importante en esa Corte Penal Internacional. Lo que no sucede, lo que no sabía Freddy Guevara para el momento de ese audio era que el gobierno le estaba lanzando esto
de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, que viene a Venezuela precisamente para evitar que las ONG y los medios de comunicación le caigan a coba. Dicho esto, yo voy a pasar a mostrarte el audio de Panama Post, en la cual te dice, en la cual se especifica la petición del señor Freddy Guevara. Adelante, Freddy. Sino porque eran momentos diferentes. Es decir, en este contexto actual, más allá de evaluar o no lo del tema anterior, nosotros no podemos ir por algo intermedio, sino tenemos que ir por algo que realmente nos sirve. Porque lo que habría que entregar para aceptar esto tiene implicaciones demasiado grandes. ¿Cuáles son las dos grandes implicaciones que habría? Una, la Corte Penal Internacional, que en efecto, con todo lo que he podido hablar acá, con todo lo que he podido hablar con gente que estuvo metido tanto en el tema, como con gente de la Corte Penal anterior, gente de derechos humanos, etcétera, todos me dicen, mira, si hay una corte política, es esa. Y esa corte responde mucho a los incentivos políticos que hay. En Colombia tardaron casi 20 años en reactivar el tema porque habían simplemente declaraciones y mensajes políticos. Entonces, una sola declaración de ustedes puede hacer que se pueda atrasar o adelantar algo al respecto. Entonces, en principio, nosotros solamente con dar una buena señal podemos estarles haciendo un favor. Entonces habría que cobrarlo caro. No digo no hacerlo, digo cobrarlo caro. Yo estoy dispuesto a que... Bueno, ahí está, hay que cobrar ese favor, dentro de comillas, al gobierno caro, para que tú veas la calaña de dirigente que nos vendieron o le vendieron a una buena parte de los venezolanos para engañarlos, confundirlos y llegar al poder y hacerse multimillonarios, cosa que sucedió, solo que no llegaron al poder, pero sí se hicieron multimillonarios con ese paquete chileno que nos vendieron o que le vendieron a buena parte de la población. Ahora bien, para finalizar, se da cuenta, ¿no? Todo ese expediente de la Corte Penal Internacional ya se está desplomando, se está cayendo por su propio peso. Y el gobierno, interesado en que estos temas se conozcan, bueno, aquí tienen ese audio de Freddy Guevara. Este es un audio en esas reuniones preparatorias que se dio hace pocas semanas atrás, con la perspectiva de la reunión entre los opositores y el gobierno, que se estaban realizando los diálogos allá en México, los diálogos de la Mesa de Diálogo Nacional. Y allí en esas reuniones preparatorias es que Freddy Guevara, sin saber que lo están espiando, lanza ese golpe y le dice al gobierno, bueno, pero vamos a llegar a estos acuerdos. Claro, días antes el señor Guevara se había reunido con varios pesos pesados gringos que le habían marcado la línea de lo que iban a decir o de lo que iban a proponer en esa reunión. Solo que, como ya todo el país lo sabe, esa reunión fue fallida por la cuestión de Alex Saab y todo esto que ya se conoce de manera pública. ¿Qué les parece lo de Freddy Guevara? Déjame tu punto de vista, todo lo relacionado a la Corte Penal Internacional. Muchas gracias y será hasta la próxima.